días. ¿Qué tal de fresco en la mañana, no? Gracias a Dios. Acuérdense de esto en verano. Lo vamos a llevar hasta allá. Bien, estamos en el capítulo número 5 del Evangelio según San Juan. Ya vamos a terminar el capítulo. No sé si tuviéramos por ahí la enseñanza. Está titulada Una cuestión de autoridad. Una cuestión de autoridad. Vamos a leer el pasaje. Dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a recordar que Jesús comenzó este capítulo 5 en el estanque de Betesda, sanando a un hombre que llevaba 38 años lisiado. Tenía toda una vida en una condición de parapléjico, no se podía mover. Jesús sanó al lisiado, curiosamente, en el día de reposo, lo cual no le cayó en gracia a los judíos religiosos. Y para hacer la afrenta todavía más grande, al haberlo sanado, al que no se podía mover, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Una clara contradicción al día de reposo. Pues eso fue la gota que derramó el vaso, y entonces los judíos querían matarlo. Después Jesús les enseñó que Él y el Padre son uno. Y eso ya fue ahora sí el acabose, porque se hacía igual a Dios. Eso lo vimos la última vez que estuvimos viendo este pasaje. Ahora Jesús en este pasaje nos habla acerca de su autoridad. Y esto nos abre, antes de entrar en tema, a ver un poquito de lo que se habla, de lo que se podemos ver acerca del concepto de la autoridad. Vamos a ver un poco lo que es la autoridad. Pues la autoridad contiene dos elementos. El primer elemento es la responsabilidad. Toda autoridad debe de llevar o conlleva una responsabilidad. Y también una autoridad, aparte de responsabilidad, tiene que tener poder. Poder para poder ejercer la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la responsabilidad, si una autoridad se le confía una responsabilidad y no la lleva a cabo, entonces se convierte en autoritaria. Pasa de ser autoridad a ser autoritario, porque se le olvidó su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando una autoridad se hace autoritaria, es abusiva, irresponsable, intolerante y prepotente. Eso es lo que degenera una autoridad que se le olvida que tiene responsabilidad. Y cuando la autoridad tiene responsabilidad, asume responsabilidad, pero no ejerce el poder, se convierte en irrelevante. Nadie le hace caso, nadie le pone atención. Curiosamente, hace muchos años, en Monterrey la policía estaba dividida en dos, ahorita no sé cómo sea, estaba dividida en dos, estaba la policía y estaba el tránsito. Entonces era muy fácil de identificarlos porque el policía de tránsito traía carro y la policía traía camionetas, traía granaderas, lo que se le llamaban las granaderas, la policía. Entonces, cuando llegabas a hacer un alto y veías una granadera, dice, pues me paso, porque es policía. No tiene inferencia en lo que es asuntos de tránsito, no te podía detener porque estaba fuera de su responsabilidad, no tenía poder para detenerte. Lo cual era muy bueno, pues, para los que no nos gustaba hacer altos, ¿no? Pero cuando llego a Mexicali, traía esa misma mentalidad y veo una granadera, no conocía a Dios, y me paso el rojo y me detiene. Y yo me quedé, ¿y este por qué me está deteniendo? Hasta que vi en un castado que decía policía y tránsito. Tenía la responsabilidad y tenía el poder de cuidar las cosas, los ciudadanos, pero también cuidar los asuntos de tránsito. Entonces, cuando una autoridad no tiene poder o no ejerce poder, se convierte en irrelevante. Y cuando una autoridad es irrelevante, se le ignora o se le abusa. Piensen nada más en las noticias de la televisión, todo lo que está sucediendo en el país. ¿Y qué produce una autoridad que perdió su responsabilidad? Produce temor, intimidación, rencor y eventualmente se rebela en contra de ella. O sea, las personas que están bajo esa autoridad eventualmente se hartan y se rebelan en contra de esa autoridad. Y cuando la autoridad es irrelevante porque no ejerce el poder, produce ignorancia, irresponsabilidad en los que están bajo esa autoridad, desenfreno, anarquía y caos. Y eventualmente se le reemplaza. Eventualmente se toma a otra persona que no tiene autoridad, pero se le pone como autoridad. Ahora, normalmente cuando escuchamos la palabra autoridad pensamos en el gobierno civil, ¿no es cierto? Pensamos autoridad, pues el alcalde, el presidente, el gobernador, y se aplica precisamente a eso. Y es importante que las autoridades civiles no se olviden jamás que tienen una responsabilidad con la ciudadanía y que a la ciudadanía se nos olvide que también tiene un poder para ejercerla, ¿no? Pero no solamente se aplica en la autoridad o en el gobierno civil, sino que también se aplica en el gobierno familiar. Se aplica para los padres. ¿Qué tipo de autoridad soy como esposo? Esposo varón, porque entendemos en la Biblia que el esposo es la cabeza del hogar y es la autoridad. ¿Soy autoritario? Porque lo dije yo, es porque tiene que ser. La regla en esta casa es que cuando llegue yo se me ponen pantuflas y se me pone la comida enfrente. ¿Estaré abusando de mi autoridad? ¿O se me olvida que tengo responsabilidad? Porque a veces somos muy buenos para exigir nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestras responsabilidades. Y pensamos, pues, ¿qué sucede en nuestros hijos, en nuestra esposa? Producimos temor, intimidación y rencor, y eventualmente, en cuanto tengan oportunidad, se van a rebelar en contra de esa autoridad. Y la autoridad dice, es que me tocó rebelde el hijo. Me tocó rebelde y contumaz la mujer. Y cuando realmente el problema lo produjimos nosotros.
porque se nos olvidó que somos autoridad, pero que tenemos una responsabilidad. Y el otro espectro es cuando sí es responsable, pero es un barco. A todo dice que sí. El niño de 13 años, ¿puedo venir a las 4 de la mañana, papá? Claro que sí. Todo usted. ¿Puedo tomar? Claro que sí, más toma aquí en la casa para yo supervisarte. Pues qué responsable soy. Entonces, existe en la cuestión de la autoridad, y como padre también entran las mamás. O sea, ¿qué tipo de mamá es? ¿Qué tipo de... A veces nos gusta jugar al bueno y al malo, ¿no? Y los hijos deben de ver la autoridad hegemónica en la casa. Si papá dijo no, aunque mamá diga, híjole, es que la regó pero bueno, tiene que ser no, un solo frente. Porque ¿qué sucede? Cuando papá dice no, pues van con mamá, que es bien buena onda. Entonces ya tienen otra opinión. Pues mamá dijo que sí y también es autoridad. Y empiezan a meter una división los hijos, no por mala fe, sino simplemente porque quieren lograr las cosas. Y eso es una autoridad que no se está poniendo de acuerdo. Sucede en el hogar y sucede en el gobierno civil. ¿Cuántas veces leemos que hay balaceras entre la misma autoridad, entre los soldados contra los federales? Y los malitos dicen, ¿nosotros cuándo nos van a disparar a nosotros? No, nosotros también queremos entrarle a la balacera, pero están matando entre estos dos. Y en la casa están diciendo los hijos, ¿nosotros cuándo nos van a pelar? Se están peleando entre estos dos. ¿Y nosotros qué? También queremos pelearnos. Hay un tercer gobierno, que lo vamos a ver más adelante, pero es el gobierno personal, donde todos tenemos responsabilidades y tenemos poder. Ahora, ¿qué tipo de autoridad soy como esposo, como padre? ¿Soy autoritario o soy irrelevante? Basta ver con los frutos que estoy produciendo en mi esposa. Mi esposa vive confiada, vive sabiendo que el esposo es responsable, que hace las... ¿Dónde andará ahora? Es tan tarde, es irresponsabilidad. Y en esta sección del capítulo 5, Jesús les dice la razón por la que los judíos no pueden creer en Él. Y por ello tampoco pueden recibirlo como lo que realmente es. Y esto también refleja un poco por qué hay tantos cristianos frustrados en las congregaciones. Vamos a ver por qué los judíos no lo podían recibir. Y eso nos lleva a mostrar un poco el por qué hay tanto cristiano frustrado en las congregaciones. Como lo leímos en el pasaje, lo que los judíos religiosos en esencia estaban pensando y expresando era: Jesús, ¿cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Más adelante en el Evangelio lo van a expresar verbalmente, pero todo lo que ellos estaban diciendo es: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Una vez me acuerdo que en la compañía donde trabajaba, llegó el director general a ponerle una enjabonada a un departamento, y había una chica que era muy expresiva en sus opiniones, que tenía poco de trabajar en la compañía. Cuando ya después le puso una buena enjabonada el director, le dice: bueno, ¿alguna pregunta? Y la chica dice: ¿y usted quién es para venirnos a regañar así? Dice: señorita, soy el director general de esta compañía. Ah, bueno, nomás quería saber quién era, porque no lo conocía. Y lo mismo sucedía con los judíos. Están diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad vienes a hacer esto? ¿Quién crees que eres? Todo esto es una cuestión de autoridad. Y Jesús y los judíos le estaban pidiendo a Jesús que mostrara sus credenciales que lo acreditaran como hijo de Dios. Ahora, Jesús no necesitaba mostrar ninguna evidencia. Jesús no necesitaba que nadie diera evidencia, como lo vimos en nuestro pasaje, testimonio. Cuando leímos testimonio era evidencia. No necesitaba que nadie lo avalara. Él decía: yo no necesito que nadie me avale.
pero lo voy a hacer para que no les quede ninguna duda, por salvación de ustedes, por amor a ellos, increíblemente. Jesús es Dios, lo creamos o no. Jesús es el creador del universo, lo creamos o no. Jesús es la única salvación para nuestras almas, lo creamos o no. Mucha gente dice, bueno, voy a ir a la congregación en la mañana porque pobrecito Dios, nadie lo visita. Dios es Dios con nosotros y a pesar de nosotros. Y ese es el fundamento que tenemos que entender, y mucha gente se ofende cuando lo digo, pero la realidad de las cosas es que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Es la realidad. Pero es que Dios, que ¿quién le va a cantar? No te preocupes. Tiene un ejército de ángeles cantando mejor que lo que yo pueda llegar a soñar. Me dicen, ¿por qué no cantas tan fuerte? Porque por respeto a los que me rodean, porque lo mío no es cantar. Y sin embargo, Jesús, por amor a nosotros y a los judíos religiosos, se puso en una posición para darles por su lado los religiosos. Dijo, yo no necesito explicarles de dónde, pero por amor a ustedes voy a acomodarme a su petición. Y produce 4 testigos. Por cierto, uno más del máximo necesitado para establecer un asunto. El primer testigo que Jesús presenta es Juan el Bautista. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Acordémonos que Juan es, a pesar de estar en el Nuevo Testamento, es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y los judíos, después de 400 años de silencio, recordemos que después de su regreso a Jerusalén, hubo 400 años de silencio que Dios no les habló. Eso está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ese espacio que fueron aproximadamente 400 años. Hubo un silencio de parte de Dios. Se levanta este profeta, y los judíos estaban, aún los religiosos, estaban muy orgullosos que un hombre como Juan el Bautista estuviera en Israel. Por eso dice que se regocijaban, pero no le hicieron caso. El segundo testigo que Jesús presenta es Dios el Padre. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz hasta que lo escucharon en el bautismo de Jesús. Todo mundo estaba ahí, todo mundo vio cuando Juan bautizó a Jesús, y todo mundo escuchó la voz que venía del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y reposó sobre él el Espíritu Santo como una paloma. Entonces Jesús le estaba diciendo, ¿se acuerdan lo que pasó ahí? Pues curiosamente, sí. Bueno, ese es mi segundo testimonio. Dios mismo me avaló como su hijo. Que no se les olvide. El tercer testigo que Jesús presenta son las Santas Escrituras. Dice escudriñad, o sea, busquen. Es bien importante esta palabra. Subráyala en la Biblia de la persona que está junto a ti. Escudriñad es busca las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio, evidencia de mí. Todos los libros, los 66 libros de la Biblia, hablan de Jesús. Todos. Nada más que hay que escudriñarla, hay que verla. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
¿Cuánto les pasa que podemos ir a ver una película, un grupo de 3, 4 personas, y cuando salimos podemos tener tantas opiniones diferentes de la película como personas estamos en el grupo? Personas que salen y dicen, hombre, estuvo buenísimo. Y otros, no, me dormí. No, pero es que debió haber... Cada quien ve las cosas como las quiere ver. Y por eso dice Jesús que escudriñalas, las escrituras, y le vas a encontrarme a mí. Pero no quieres venir a mí porque yo no soy, en la forma en que Jesús estaba presentando, yo no soy el paquete que tú querías ver. Tú querías ver un rey conquistador y yo soy el rey del universo. Tú querías ver a alguien que nos quitara a Israel de la opresión de los romanos y yo vengo a quitarnos de la opresión de Satanás. Dios siempre, y eso es bien importante que lo entendamos, va más allá de nuestra necesidad evidente. Somos muy cortos de vista. Creemos que necesitamos cosas cuando en realidad lo único que necesitamos es a Dios mismo. Y el problema con los judíos leían desde pequeño las escrituras, las sabían de memoria. Cuando llegaron los reyes de Oriente, los enviados de Oriente, a preguntar que dónde iban a nacer el Mesías, en Belén de Galilea, rápido lo sabían, todos lo sabían. ¿Cuántos saben que puedes saber todas las cosas y no saber nada? Puedes saber todo de la Biblia y estar tan perdido como alguien que jamás la haya visto. Porque el problema no es saberla, es importante saberla, pero lo más importante es vivirla, es tenerla en tu corazón, es hacerla no parte de tu vida, sino tu vida misma. Y ellos tenían la vista muy corta. ¿Cómo tenían la vista? Porque no alcanzaban a ver más allá de la letra. No veían el espíritu que estaba detrás. Y después de este versículo 40, Jesús hace una pausa y les dice que Él no hace las cosas que hace para recibir aplausos de las personas. Jesús hizo lo que hace y hace lo que hace por amor al Padre y por amor a nosotros. Jesús no necesita que nadie le glorifique. Él ya es glorioso por sí mismo. Lo quisieron hacer rey en Israel y dijeron, no, y se escapó, porque yo no vine a ser rey aquí. Yo no vine, dice el Señor, a que me hicieran, yo ya soy. Somos nosotros los que nos ven, o sea, no es para que, no lo está diciendo Jesús para que no lo hagamos, sino no lo hagas pensando que Él no necesita. Somos nosotros los que necesitamos glorificar a Jesús. No Él ser glorificado, Él ya es glorificado. Dice el versículo 41, gloria de los hombres que no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Cuando venimos a adorarle, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Y mucha gente dice, es que Dios se pone triste porque no estamos cantándole. Perdónenme, pero el Dios de la Biblia no se pone triste porque alguien... Se pone triste porque se está robando la persona de la intimidad que Dios ofrece, pero a Dios no lo hace más ni lo hace menos mi canción. Yo soy el beneficiado. Dice el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y tremendamente dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y lo dice tremendamente en el versículo 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Por qué no pueden creer? Porque reciben gloria los unos de los otros. Se juntaban, oye, qué flaco te ves. Ahora tú dime a mí que también me veo flaco. Oye, qué buena estuvo tu plática. Ahora dime tú a mí también. Oye, qué bueno que ganaron los Tigres. Ahora tú dime. ¿Sí? O sea,
Es como en Monterrey así lo vemos, pero en los regalos. En Monterrey dicen, que no me regale nada porque luego me siento comprometido a regalar algo, ¿no? Y cuando debe de ser algo de que salga del corazón hacerlo, ¿no? Entonces, Jesús les estaba diciendo, ustedes se dan gloria los unos a los otros para recibir gloria. Yo no quiero ese tipo de gloria. ¿Qué quieres decir? ¿Ponerme rey a mí para que yo ahora te dé también coba y te haga algo? No, así no funcionan las cosas. Y después Jesús presenta a su cuarto y último testigo, a Moisés. Versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Jesús no vino a acusar a nadie. Jesús vino a salvarnos. Pero los judíos estaban confiando en Moisés. Los judíos se sentían como la última coca en el desierto porque tenían la ley de Dios. Y la tenían, qué bueno, era una cosa tremenda tener la ley de Dios, ser el pueblo escogido de Dios. Eso era muy bueno, pero ellos confiaban en que en eso nada más para agradar a Dios. Y decían, tuvimos al gran profeta Moisés entre nosotros. Alguien me preguntó alguna vez por qué Satanás se robó, se quería robar el cuerpo de Moisés. Porque lo quería poner en un vitral y hacerlo un ídolo. Era tal el amor que tenía el pueblo de Israel por Moisés que lo iban a hacer un gran ídolo. Y en la época de Jesús se vanagloriaban de que Moisés había salido del pueblo de Israel. Dice, yo no los acuso, mas hay quien los acusa. Moisés mismo te acusa. El que tú tienes tus esperanzas, él te está acusando. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí, dice Jesús, escribió él. Entendemos que leían las escrituras, pero no las entendían. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los judíos tenían en muy alta estima a Moisés y Jesús les estaba diciendo que eran insensatos al recibir a Moisés como Moisés y no a Moisés como el profeta de Jesús. Ahora vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Pónganse de pie todos, por favor. Dile que está junto a ti. ¿Ya nos vamos? No, todavía no. Busquen a su alrededor cosas, objetos de color rojo. Busquen cosas, busquen rápidamente. 3, 4, 5, ¿cuántas cosas puedas ver? Cosas de color rojo. Esas también, Alex. Ahora todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos bien cerrados los ojos. Manténganlos cerrados y piensen en todas las cosas alrededor de ustedes que son de color azul. ¿Quién ya pensó en algo? Levante la mano. Híjole, como 2 nada más. Ok, abran sus ojos. Busquen cosas azules ahora. ¿Sí? Ok. Vieran sus caras. Cuando yo les dije azul, muchos hicieron así como que, ¿y por qué saca cuando digamos rojo? Para algunos fue muy difícil hacer la transición, porque ya estaban en la mente pensando en rojo. Y hubo un cambio y se quedaron así como, caray, ¿por qué? Y para otros fue un poco más fácil. Pero inicialmente es un golpe. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Las cosas rojas siguen siendo rojas. ¿Cuántos encontraron cosas azules ya que abrieron los ojos? Muchos. Encontraron cosas azules. ¿De repente yo cuando cerraron los ojos traje más cosas azules? No. Simplemente todo estaba igual, pero antes estaban buscando cosas rojas y ahora están buscando cosas azules. Lo mismo sucede con el Señor. Antes de recibir al Señor, estábamos buscando cosas rojas.
Estábamos buscando cosas materiales. ¿Pueden tomar sus lugares si quieren? Buscábamos cosas materiales y no podíamos apreciar las espirituales porque ni siquiera las tomábamos en cuenta. Y ahora que venimos al Señor, tenemos un shock. ¿Por qué? Porque seguimos buscando, seguimos en nuestra mente con las cosas materiales. Y Dios te está diciendo, ya no busques rojo, busca azul. Es diferente. Ya no busques lo material, ahora busca lo espiritual. Y cuando realmente abrimos nuestros ojos, las cosas espirituales empiezan a brincar a nuestra vista. Lo que pasa es que hay muchos cristianos en las congregaciones con los ojos cerrados todavía. Todavía buscando en su mente cosas azules que antes no ponían atención y comparándolas con las rojas que sí conocían o sí querían. Y si esto te está sucediendo, es porque estás buscando cosas materiales en lugar de espirituales. Dios nos ha dado la Biblia, pero somos como el pueblo de Israel, que tiene las santas escrituras, que tenía los profetas, que eran el pueblo de la escritura, el pueblo elegido por Dios, leían la palabra, memorizaban la palabra estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y nosotros somos semejantes, tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a los tesoros de Dios, pero solo buscamos lo que queremos y no lo que Dios quiere que tengamos. Queremos mejorar nuestras finanzas, nuestro matrimonio, queremos mejorar nuestras familias, nuestras relaciones, queremos mejorar nuestras vidas y no lo encontramos porque Dios nos está gritando, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y cambiándolo a nuestro mensaje, Dios está diciendo, busca primeramente las cosas azules y las rojas yo te las voy a dar, pero abre tus ojos, cambia de mente. Y por eso hay un shock cuando, ¿cómo que azul? ¿Cómo que espiritual? Si yo tengo hambre, si yo tengo necesidades. Estamos buscando lo material cuando Dios quiere que busquemos lo espiritual. Y por eso muchos tenemos vidas frustradas. Ahora es interesante esto. Si yo digo, necesito que Dios, un chico o una chica soltera dice, yo necesito que Dios me dé un matrimonio porque mi necesidad es de matrimonio. La realidad de las cosas es que no necesitas un matrimonio. Los que llevan más de 7 años casados saben que no se necesita un matrimonio. Lo que necesitas es amor. ¿Sí me explico? Alguien dice, yo necesito $1,000,000. Mi necesidad es de $1,000,000. En realidad, mi necesidad no es de dinero. Mi necesidad es de estabilidad económica, es de un sentido de logro o de éxito. ¿Sí me explico? Detrás de las cosas existe una emoción. Detrás de toda necesidad material existe una emoción. Dices, es que necesito amigos. Detrás de esa necesidad de amistad hay una necesidad de aceptación. Ahora, las emociones no son malas, no tiene nada de malo tener emociones. Dios creó las emociones. El problema es que estamos buscando satisfacer esas emociones en lugares no adecuados, con lo rojo. Y Dios te está diciendo, ven a mí, yo te voy a satisfacer la raíz de tu necesidad. La raíz, la emoción, el sentimiento, yo lo voy a satisfacer. Para que cuando estés satisfecho en mí, te vas a decir,
Yo no necesito lo que yo quería. Y Dios dice, ¿estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para recibirlo? Chicas se nos acercaban a Mónica y a mí, "Ay, es que necesito casarme, ya estoy vieja, tengo 23 años, nunca me voy a casar". Y les decíamos, lo peor que puede un pastor decirle a una chica en esa situación: busca al Señor. Que tengo que andar buscando al Señor. Un Señor, pero que se case conmigo. Busca al Señor, busca al Señor, busca al Señor. Recréate en Él, disfrútalo a Él, conócele a Él. Se iban. Y como a los 2, 3 meses llegaban y nos decían, ya no me quiero casar. Yo, ¿por qué no? Porque me enojé cuando me dijeron que buscara al Señor, pero dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y me metí en la palabra, me metí en la oración, me metí en buscarlo día a día. ¿Y qué creen? Me enamoré del Señor. Y ya no necesito a alguien a quien andarle atendiendo, haciéndole de comer. Ahora estoy satisfecha en el Señor. Le digo, Mónica, esta ya se va a casar pronto. Y así es. ¿Por qué? Porque si estás insatisfecho soltero y crees que otra persona te va a satisfacer, ¿qué crees? Te vas a casar y ahora van a ser 2 insatisfechos. Y se hace exponencial el problema. Porque tu necesidad no es necesidad material, es una necesidad emocional. Y nadie puede llenar esa necesidad más que el Señor. Dios nos dice, sáciate de mí, llénate en mí, yo puedo y quiero saciar todas tus necesidades, todas, físicas, pero especialmente la raíz, las emocionales. Y por eso el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque buscaba y encontraba su satisfacción en el palacio, en Dios. Y los salmos así lo demuestran. Cuando estaba huyendo de Saúl, escondido en una cueva en el desierto, ahí él escribió los más preciosos salmos de alabanza y de adoración a Dios, porque su necesidad estaba saciada por el Señor. ¿Qué necesidad tienes material? ¿Qué necesidad tienes física? Busca cuál es la emoción que está detrás de eso y Dios la va a saciar. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto, lo tentó con necesidad física, alimento. Convierte estas piedras, tenía 40 días de ayuno, convierte estas piedras en pan. Era muy sensata hasta cierto punto la oferta. Pero Jesús dijo, no, mi satisfacción no está en el alimento, sino que en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la palabra, de la boca de Dios. Cuando le dice, súbete al pináculo del templo y arrójate, y tus ángeles te van a sostener, porque escrito está. ¿Qué emoción había detrás de esa? Éxito, reconocimiento, ¿sí? Y Jesús dijo, yo no necesito eso. Yo no voy a tentar al Señor con este tipo de cosas, porque yo ya estoy satisfecho. Yo no necesito que ángeles vengan y me cachen enfrente de todo el mundo y para poder establecer quién soy yo. Dios ya lo ha establecido por mí. Y cuando le dijo, aquí están todos los reinos, era éxito, era poder, la emoción, ¿sí? Estaba cambiando adoración por el éxito. Dijo, yo no voy a cambiar eso, solamente voy a adorar al Señor. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque. Ninguna persona, ninguna cosa, ninguna situación nos va a satisfacer
como solo Dios lo puede hacer. Ahora vamos a comenzar la enseñanza. Comenzamos la enseñanza diciendo que era una cuestión de autoridad. Y vamos a aterrizar esto en nuestras propias vidas. Todos tenemos autoridad. Estés soltero, estés casado, estés como estés. Tú tienes una autoridad. Tenemos autoridad. A lo mejor no somos esposos o padres de familia, pero aún así tenemos autoridad. Una autoridad tan básica, tan elemental, que afecta a todo lo que nos rodea. Tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Tenemos autoridad y le llama a Dios dominio propio. Es el gobierno personal, donde yo tengo responsabilidad, pero tengo poder. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo le dice a su discípulo: no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Dominio propio es que tú puedas gobernarte a ti mismo. Todos tenemos la responsabilidad, todos, voltean alrededor de ti y todos estos. Tenemos la responsabilidad de ser quien Dios quiere que seamos. Hombres y mujeres que lo representen a Él dignamente en la tierra. No es válido decirle a Dios: bueno, pero yo soy temeroso, o yo soy enojón, o soy chismoso, o soy mentiroso, y eso no lo puedo cambiar. No estás ejerciendo el poder. Estás deshaciéndote de tu responsabilidad y te estás haciendo irrelevante. Eso no se vale delante de Dios. Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado el Espíritu Santo para ejercer poder sobre nuestras vidas y ser las personas que Dios quiere que seamos. Al principio del capítulo 5, hace 3 enseñanzas, Jesús le dijo al lisiado: ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Quieres ser sano? Y Jesús nos está diciendo a nosotros lo mismo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres vivir correctamente? Entonces necesitamos imprimir autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Asumiendo responsabilidad. Ya no es que me dañaron cuando era chiquito, es que el maestro de kinder me dijo que yo no servía, es que no me amaban, es que no tuve papá, es que no. Asume responsabilidad sobre ti mismo. No le pases esa responsabilidad a alguien más. Y ejerce poder para implementar los cambios necesarios. Deja de repetir aspectos negativos acerca de tu vida. Deja de verte como perdedor, porque no lo eres. Si estás en Cristo, ¿qué eres? Y más que vencedor, Alex. Es que yo no sirvo porque no nací en tal familia, o estoy chaparro, estoy gordo, estoy esto, estoy lo otro. Deja de verte como perdedor, porque no lo eres. Las cuestiones exteriores son demostraciones de lo que está adentro. Lo voy a repetir. Las cuestiones, los problemas exteriores son un reflejo de lo que está sucediendo adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Asumiendo responsabilidad. Deja de repetir esas cosas. Deja de verte como un fracasado. Deja de verte como un gordito. Deja de verte como malo para el matrimonio. Es que yo no sirvo para el matrimonio. No te preocupes, nadie sirve para el matrimonio sin Cristo. Deja de decir que nunca entenderás la Biblia. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Es que no la leo porque no la entiendo. Ya 25 años en la iglesia. No, pues no, es que no la entiendo. Pues no la vas a entender. Si no la abres, nunca la vas a entender. Por fe, ábrela, ora y pídele al Señor que te muestre. Escudriña las Escrituras. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué importa lo que dijeron en tu familia? ¿Qué importa lo que dijeron en la escuela? ¿Qué importa lo que digan las noticias? ¿Qué importa todo eso? ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo más importante. En 2 de Pedro 1, 3 al 9, dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué cosas pertenecen a la vida? La comida, el vestido, el techo, todas esas cosas pertenecen a la vida, ¿verdad? Y a la piedad, o sea, a la forma recta de vivir, nos han sido dadas porque te las mereces, porque trabajaste mucho para obtenerlas. ¿Por qué? Por su divino poder. Al entrar en comunión con Dios, Dios ya te dio todo lo que necesitas para la vida, nada más que no te la crees. No te la crees. ¿Por qué? Porque me dijeron que era un tonto cuando era niño. Porque me dijeron esto. Y no te la crees. Quieres ver rojo todavía. Y Dios te está diciendo azul. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. No, pero eso es para el pastor o para el doctor Wong, y para mí no. ¿Estás en Cristo? Son para ti también. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza. Eso es lo que Dios está diciendo de ti. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo ¿qué? Activándote. Si tú piensas que orando por ti vas a cambiar, vas a dejar, no es cierto, perdónamelo. No hay tanta oración que alguien externo pueda venir para quitarte los vicios y las cosas que tú tienes que decidir ser sano y empezar a hacer las cosas. Añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Pero es añade, trabájale. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea, activamente tenemos que estar haciendo así. Yo no puedo orar por ustedes para eso. Yo solamente lo puedo hacer por mí. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto ocioso hay en las iglesias? Porque no saben quiénes son en el Señor. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? ¿Como quién? ¿Se acuerdan? Como los judíos, que venían todos los domingos a la iglesia, que iban a todas las reuniones, pero no podían ver más allá de su condición. No podían ver más allá de lo que ellos querían ver. No querían ver más allá de sus propias limitaciones. No querían ver más allá de lo que el mundo les estaba diciendo que era posible. Y tenían la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego porque olvidó. Ahora, la pregunta que yo me hago a mí mismo, y se las extiendo a ustedes, es: ¿vas a tomar autoridad sobre tu vida? ¿Vas a ser responsable de tu vida y vas a ejercer el poder de Dios que te ha puesto a tu disposición para hacer los cambios que tienes que hacer, para ser la persona, el esposo, la esposa, el padre, el hijo, el empleado, lo que sea tu rol en la vida, ser lo que Dios quiere que seas? ¿O vas a seguir poniendo excusas? ¿O vas a seguir poniendo ceguera? Yo no sé cuántos años tengas, pero si esto no ha sido una realidad en tu vida, yo creo que es tiempo. Me maravilla que estemos entrando al 2016. El tiempo se está acabando. No sea que no se nos venga la noche y no hayamos hecho nada, por miedo, por temor, por no abrir los ojos a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque en tu palabra encontramos la vida eterna, encontramos lo que tú quieres de nosotros y para nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos
y que dejemos de buscar las cosas materiales y que busquemos toda sanidad y toda satisfacción en ti, Señor, sabiendo que tú traerás y tú nos darás todo lo que necesitamos, Señor. Que toda emoción sea saciada en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón para que cubra los pecados antiguos, los que nosotros hayamos hecho o los que hayamos recibido de otras personas que nos han dañado, Señor. Que no se nos olvide que tú ya nos hiciste nuevas criaturas y que no tenemos que seguir viviendo como lo hacíamos antes. Que tú tienes grandísimas y preciosas promesas para nosotros en la eternidad, pero en esta vida también, Señor. No nos permitas, ponnos temor de vivir apáticamente, ponnos un terror de vivir mediocremente y que podamos enfrentar todos los días recordando lo que hiciste por nosotros y lo que tú dices que somos nosotros a tus ojos. Más que vencedores, pueblo escogido, santos. Que veamos las Escrituras desde tu perspectiva, no con vista corta, sino extendiéndonos en todas las áreas de nuestra vida y hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.